porque ya estamos ya estamos. Entonces vamos a adoptar la postura de meditación de nuestra preferencia, asegurándonos que tengamos la columna recta, los hombros relajados, la cabeza ligeramente inclinada hacia adelante, los ojos semicerrados o completamente cerrados. Y llevamos nuestra atención a la respiración y hacemos 10 inhalaciones y exhalaciones completas, siendo conscientes de una por una, ¿sí? Contando en la mente. Entonces, digamos, 1, inhalo, 1, exhalo, 2, inhalo, 2, exhalo, 3, inhalo, 3, exhalo, y seguimos cada quien con su ritmo. Nuestra atención a las fosas nasales, al momento en que entra el aire y al momento en que sale el aire. Solo eso. Ese es el lugar de atención. Si nos distraemos cuando nos damos cuenta que estamos en otra cosa, soltamos ese pensamiento o ese sentimiento, esa idea, y volvemos a centrar nuestra atención en las fosas nasales. Bueno, y ahora vamos a generar la motivación para nuestra sesión de hoy, que es la cuarta sesión. Pensemos en lo que nos trae acá y los beneficios que podemos obtener, beneficios que nos pueden beneficiar a nosotros
y a otras personas. Entonces hoy vamos a trabajar el tema, el tercer nivel, que es la bodhicitta. Entonces pensemos que esa motivación nuestra sea desarrollar al máximo nuestra mente y corazón, desarrollar al máximo todos sus potenciales, purificarla al máximo, es decir, alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres, todos los seres de luz, todos los seres que se dan cuenta, que tienen mente. Lo que vamos a ver hoy, las meditaciones, lo que aprendamos, beneficie a muchas personas. Que sea esa nuestra intención, o sea, la intención altruista de alcanzar la iluminación, que se llama, en sánscrito se llama bodhicitta. Bueno, bienvenidos. Entonces, ahí están por fin los documentos que Felipe ha colocado por ahora, y entonces la idea pues es ir como abriendo y mirándolos un poquito. Bueno, es el último, el que hablamos la vez pasada. Es el de los 3 principios del sendero, que acá lo tenemos. Y la esencia era el que fue el mundo. ¿Sí? Y Este el budismo son los 3, como los 3 articulitos. ¿Sí? Correcto. Y este es el libro The Essence of Tibetan Buddhism, que está bueno porque está en gratis, ¿no? Está en PDF, está. Sí, y ese sí es legal gratis, ¿no? Es legal, sí, ese es un regalo de la FPMT, sí. Muy bien. Bueno, entonces voy a cerrar esa para que no nos demore un poquito el trabajo. Entonces voy a tratar de encontrar un Excel, y me dijeron que era acá, y efectivamente no apareció. Eso. Y entonces vamos a llamar a la lista. Ari no vino, ¿no? Catalina. Catalina. Felipe. Uy, Felipe tiene 2 trabajos escritos. A Felipe no pudo venir. Es una propaganda, ¿no? No pudo venir a 2 sesiones, y entonces hizo el trabajo escrito para compensar que era. Él miró el tema que nos mandó Felipe, y con base en eso hizo un pequeño artículo sobre su comprensión de sus temas. Y bueno, la manchera, ¿no? Muy bien. Ok. Juan Felipe García, presente. Miguel Obando. Hola. Bien, Miguel, muy bien. Buenísimo eso. Natalia Ortiz. Natalia. Patricia Ordóñez. Ay, ¿por qué salió esa cosa tan rara? Es un trabajo el cerebro. Lo está tomando como fecha, entonces toca pararse sobre la celda y darle los 3 ceritos que están ahí con la mitad. Ahí. Bueno, le voy a hacer ahí un... Pero en toda la... Y les pichas estos 3 ceros acá para que te lo tome como... Ah, buenísimo. Este de acá. Esos 3 ceritos. Gracias. Vale. Bien. Que sabe. Bueno, Ok. Entonces, Patricia, sí estás. Sandra Ibarra. No. Amparo Mejía. Sí. Pero entonces acá me sale. Sí, pero yo sí tengo un cero y sin trabajo escrito. Viviana. ¿En qué? Viviana Pinzón. 0. Alejandra Forero. Y te tenemos que poner, digamos, si tenemos 0, te hacemos un escrito de... No. Sí, coges el tema de esa sesión. Y te lo traes. Esa fue la primera. Ya haces como una... Escribes cómo es tu comprensión. Lo que tú entendiste de eso. Y ya. O sea, no siempre podemos venir. Te están quedando en uno los que no ausentes. ¿Todo me quedó mal? No, por ejemplo, Natalia Ortiz está en 0. Sandra Ibarra también está en 0. No, el resto
resto creo que está bien. Y si pone un 1, no sé por Es que sí, qué. está en formato... Ok. Amparo 1, Viviana Pinzón 0. Alejandra 1. Graciela Lemos 0. Carlos Echeverry 0. Patti y Patricia Gambian 1. Muy bien, este está rarito, ¿no? Eso era un 0, ¿no? O sea, hagámosle ahí un copy y Eso. así nos evitamos el lío. Sí. Y cacharrito aquí. Ok, listo. Salvar. Ok. Listo. Me tocaría el sábado. Ok. Entonces, miren. Hagamos lo siguiente. Como esta oracioncita. 3 principios. ¿Recuerdan? Se llaman los 3 principios del sendero por el Amazon Kappa. ¿Sí? Felipe, léenos el verso 1, por favor. He de explicarte de la mejor manera que me sea posible la esencia de todas las enseñanzas de los victoriosos, el sendero glorificado por los victoriosos y sus hijos espirituales, la puerta de entrada para los afortunados que desean liberarse. Okay, y antes, yo me postro ante los venerables maestros espirituales. ¿Qué entiendes de ese verso? Pues es una introducción desde mi punto de vista, justo diciendo que ¿Diciéndole a quién? a Sabemos que lo los escribió que Songa. quieran seguir el camino. Pero fíjate que, pero entonces diría, he de explicarles, ¿no? Bueno, podría ser que le sale. Bueno, pero el tema es que el Amazon Kappa se lo enseñó a un discípulo de él, en forma directa. O sea, lo escribió para un discípulo. ¿Sí? Ok, bueno, ¿y qué comprendes de ese primer verso? Acordémonos que eso es la esencia del Lamrim. De cada versito de estos podríamos, de hecho, en el Lamrim de Pavonka, de cada versito de esos podrían haber 100 hojas o más. Entonces es muy complejo, pero no importa, ¿sí? ¿Qué comprendes? Yo diría que es como eso, ¿no? Como la introducción diciendo que hay un todo ahí, que está todo el camino, pues sí resumido, no sé si resumido, pero sí que se intenta decir todas las enseñanzas. Ok, muy bien. Los victoriosos, ¿quiénes serán? Los iluminados. Bien, muy bien, los budas. ¿Y sus hijos espirituales? Los bodhisattvas, la sangha. ¿Sí? Ok. Pero además hay una cosa muy importante, la última frase. El resto. ¿Sí? Muy bien, la puerta de entrada. Ok, bien. Amparito, el segundo verso. Sin explicación. Escúchenme con mentes puras, ustedes afortunados que no ansían los placeres de la existencia cíclica y quienes esforzándose por hacer buen uso de su libertad y fortuna dirigen sus mentes hacia el sendero que complace a los budas. ¿Entiendes? Me está hablando de los afortunados de arriba, los que quieren entrar a la puerta Bien. para liberarse, que quieren salir, se quieren renunciar, hacer como una renuncia, ya están hastiados de la existencia psíquica y quieren salirse de ella. Bien. Por hacer buen uso de su libertad y fortuna, el hecho de haber renacido como un ser humano y tener esas Bien, muy bien. libertades y fortunas. Ok, entonces fíjense cómo pum, ya llegamos hasta el precioso nacimiento humano, los dones y las fortunas ahí en una línea. Bien, ¿y la última línea? Dirigen sus mentes hacia el sendero que complace a los budas. Ese sendero O sea, sería... es seguir el camino. Muy bien, sí, el Lamrim. camino, el Lamrim. Muy bien, ok. Catalina, el tercero, por favor. Sin la determinación pura de volverse libres, no es posible dejar de ansiar resultados placenteros en este océano de la existencia. Es por su vida llena de deseos que los seres están encadenados. Así pues, antes que nada, busquen generar la renuncia. Pues yo entiendo que habla pues de empezar el camino de la renuncia a Sí. los apegos
para dice, dejar de ansiar los resultados placenteros en este océano de la existencia. Yo creo que ahí está hablando de los apegos, ¿no? De la renuncia a los... Sí. ¿Te acuerdas cuál fue la definición que dimos de renuncia? Pero tenía que ver mucho con determinación pura de volverse libre, ¿sí? Pensamos que era la fuerte determinación de ser libres. Okay. Fuerte determinación, ¿sí? Fíjate, ese verso está dedicado totalmente a la renuncia. Pero hay una cosa complicada ahí, porque nos está diciendo que sin esa determinación, o sea, sin la renuncia, la Amazon Kappa nos dice, no es posible dejar de ansiar resultados placenteros en este océano de la existencia. Recuerden lo que decíamos la vez pasada, de, si uno quiere calmar la sed tomando agua salada, es imposible. Siempre que nos satisfacemos cualquier deseo que tenemos, quedamos con ganas de más. Primero podemos quedar, por ejemplo, asqueados de haber comido, pero al rato otra vez volvemos a sentir hambre y seguimos en ese ciclo de insatisfacción que tiene que ver con el origen del dolor. ¿Sí? Digamos de los sufrimientos, de los tipos de sufrimientos que existen. Cuando sí, de hecho es una de las formas de sufrimiento, ¿no? Que sería la insatisfacción, el nunca quedar llenos, el nunca quedar satisfechos. Quedamos satisfechos un ratito y después otra vez sentimos eso, ¿sí? Entonces ese tercer verso está dedicado a la renuncia. Entonces dice, antes que nada, o sea, como que nos está diciendo, primero que todo, busquen la renuncia. ¿Ok? Gracias, Catalina. Ok, Alejandra, el verso cuarto. Las libertades y las fortunas son difíciles de obtener. La vida es corta. Familiarícense con estos pensamientos y detengan los deseos por esta no sé si Yo creo que debe ser por esta vida. por esta vida, sí. Detengan los deseos por esta vida, contemplando una y otra vez cómo las acciones de sus frutos nunca fallan. Así como los sufrimientos del samsara dejen de ansiar el futuro. Acá lo que puedo interpretar era lo que hablábamos del renacimiento y de la muerte. Ok, También que iban juntos. Que van juntos, que como sentirnos extasiados por haber nacido como humanos, pero viviendo como el día de hoy sin estar ansiando qué va a pasar en el futuro. Bueno, es la tercera línea que se referirá, contemplando una y otra vez cómo las acciones y sus frutos nunca fallan. Eso es el karma. Ok, muy bien. Lo que hablamos del karma, que todas las acciones que tengamos es como una semilla que van a florecer en algún momento. Entonces, si es algo bueno o algo malo, lo que tú decías, en algún momento va a florecer lo que hayamos sembrado. ¿Qué es el samsara, El Alejandra? samsara es ¿dónde estamos ahora? ¿Y lo opuesto al samsara? Es el cielo, no sé. Chévere. Es la iluminación. Ok, es el nirvana, que no es la iluminación, es la liberación. Ah, pero el nirvana no es un estado mental. Sí, que es la liberación. Ah, Te liberas del o sea, sufrimiento. no es algo físico, sino es el estado mental. Es un estado de la mente liberado del sufrimiento, digamos, de tener que volver y renacer y sufrir. Ah, Pero no has eliminado del todo las causas del sufrimiento. sí, ok. ¿Ok? Ya eres un arhat. Ya eres ¿se acuerdan cuando hablábamos de las 4 nobles verdades? O sea, 4 verdades que eran verdad para esas personas de pensamiento noble. Esos nobles son los arhats, o sea, los que han visto el vacío, los que han visto la vacuidad en forma directa, que obviamente es un logro enorme. Los seres arias, en sánscrito, los arias. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Verso 5. Patti, por favor. Y luego de así haber meditado, ya no anhelan ni por un instante los placeres del samsara, y si día y noche sus pensamientos están siempre dirigidos hacia alcanzar la liberación, entonces habrán encontrado la renuncia. Nuevamente voy
vuelve a hablar de renuncia. Porque Sí. me imagino que hace énfasis en que hay que meditar para precisamente no anhelar los placeres del samsara, entender por qué. Y luego eso ayudará a que se busque la renuncia. Ok. Que se quiera. Bien, porque antes está como una propuesta de renuncia, pero acá ya claramente nos está diciendo, ya encontraste la renuncia. Ya definitivamente, digamos, la renuncia está representada por el loto. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hablamos de los budas? Siempre los pintan en un loto. Fíjense, sentados en un loto. Ese loto significa la renuncia. Y además un asiento encima, un disco de sol y un disco de luna. Entonces el disco de sol representa el vacío, la sabiduría que comprende la vacuidad, y el disco de luna, la compasión, la bodhicitta. Entonces, renuncia, bodhicitta y vacuidad. Hasta ahí hemos llegado a la renuncia. Fíjense que ahí está todo dirigido hacia uno. Yo no quiero sufrir. Yo. ¿Sí? Y mi papá y mi mamá y mi hermano, mi novio y mis amigos, estaba como que no. Bien. Entonces fíjense que hasta ahí uno diría, esto es como primer nivel del Lamrim. Decíamos que habían 3 niveles, hoy vamos a ver el tercero. ¿Sí? El primer nivel, entonces, es no quiero sufrir, entonces voy a esforzarme por alcanzar un buen renacimiento. El segundo nivel es voy a esforzarme por liberarme de los sufrimientos, definitivamente, o sea, alcanzar el nirvana. El tercer nivel que vamos a ver hoy es desarrollar al máximo mi mente, o sea, alcanzar la iluminación para ser de beneficio a todos los seres. Esos son los 3 estados. ¿Sí? Pero si nos vamos hacia atrás, podríamos decir que hay un estado previo, 1. La puerta de entrada para los afortunados. Ustedes afortunados que no ansían los placeres de la existencia cíclica. Eso ya es entrar, ya es estar caminando por el hambre, por el sendero. Pero uno podría no estar, digamos, es como un estado, el estado 1 o el 0, llamémoslo así, ¿no? Los 3 niveles del Lamrim, pero digamos el estado más ordinario del ser humano es un estado en el cual uno simplemente pues quiere gozar y quiere acumular plata y quiere, ¿qué les digo yo? Pues el ideal americano de cambiar todo y competir con todo, sentirse mejor, no sufrir, pero muy en un contexto que llamamos nosotros, entre comillas, mundano, o sea, muy centrado en este mundo, en los placeres de este mundo, pero no vemos un poquitico más allá. ¿Sí? A ver, muy bien. Entonces vamos en el verso número 4 y 5. La renuncia. Bien. Patti, el número 6, por favor. Sin embargo, tengan en cuenta que la renuncia nunca podrá generar el gozo pleno de la iluminación sin par, a no ser que esté acompañada de la más pura intención altruista. De ahí que los sabios generen esta intención para iluminarse. Sí, que a menos de que la renuncia aparte tiene que tener una intención altruista para poder iluminarse. Ya entonces nos está hablando de otro escalón. ¿Sí? Está muy bien la liberación, que sería a través de la renuncia, ¿sí? Pero, bueno, te puedes querer, digamos, quedar ahí. Seguramente es algo muy gozoso, pero si de verdad quieres la iluminación sin par, necesitarías dar otro pasito, otro pasito que es todo un pasote, ¿no? Que es trabajar en desarrollar la intención altruista. ¿Sí? Entonces, por eso los sabios generan esa intención para iluminarse. Okay. Pero fíjense que al comienzo es solo generar la intención. ¿Sí? Yo quiero. Vamos a ver ahora cómo la bodhicitta es de 2 tipos. Una, la buena intención, pero el otro, implicarse ya, comprometerse, cambiar. Pero eso es, bueno, eso lo vamos a ver ahorita un poquitico más adelante. Verso 7. Ellos son arrastrados
por las cuatro corrientes caudalosas, fuertemente atados a los lazos del karma, tan difíciles de deshacer, atrapados en la jaula de acero del aferramiento al ego y confirmados a la oscuridad de la ignorancia. Bueno, ahí tenemos un problema y es que ahí vamos. Entonces, dejémoslo así, ¿sí? Pero le damos también el 8, ¿sí? O sea, 7, 8 son 14, pero no quiero dejarlos incompletos, ¿sí? Le damos el siguiente, Felipe. Vale. Siempre naciendo y renaciendo en un ciclo infinito, atormentados por los tres sufrimientos sin descanso. Piensen cómo se sienten estos seres que han sido sus madres, piensen en qué es lo que está sucediendo y por ellos generen el supremo anhelo altruista. Algunas cosas que de pronto hemos visto, por ejemplo, ya hemos visto los tres sufrimientos. El sufrimiento del sufrimiento, el sufrimiento del cambio y el sufrimiento que todo lo permea. Lo vimos la vez pasada. ¿Sí? Entonces, ahí por ejemplo, atormentados por esos tres sufrimientos sin descanso. Piensen cómo se sienten esos seres que han sido sus madres. Pensemos en, bueno, vamos a ver cómo en la meditación del desarrollo de la bodhicitta trabajamos el tratar de darnos cuenta de que todos los seres han sido nuestras madres. El verso 9. Quizás logren obtener la renuncia y la intención altruista, pero a menos que tengan la sabiduría que percibe las cosas como en realidad son, no podrán cortar la raíz de la existencia cíclica. Esfuércense pues en comprender la interdependencia. Entonces ya hablaremos del vacío, ¿no? Ya hablaremos de la vacuidad. Ya está muy bien la renuncia, está muy bien la intención altruista, renuncia, bodhicitta. El tercero, vacío, comprensión de la vacuidad. Si no hay comprensión de la vacuidad, según dice la Amazon Kappa, es imposible cortar la raíz de la existencia cíclica. Porque uno sigue metido en la causa raíz del sufrimiento, que la vez pasada la vimos, era la ignorancia. Una ignorancia de cómo es que existen las cosas, de cómo es que existe una ignorancia que decíamos no tiene nada que ver con no haber estudiado en la universidad o no tener doctorado, no tiene nada que ver con eso. O sea, uno puede ser un doctor y alcanzar la iluminación, o no estudiar nada y alcanzar la iluminación, o liberarse, si es este contexto, ¿sí? Ok. Entonces ahora le toca a Mauricio. Verso 10. Una persona ha entrado al sendero que complace a los Budas cuando es capaz de ver la causa y el efecto en todos los fenómenos, y cuando estos dejan de tener para ella toda falsa percepción sólida de existencia inherente. Wow. El sendero que complace a todos los Budas sería el tercer nivel, seguramente del Lamrim. Cuando es capaz de ver la causa y el efecto en todos los fenómenos, o sea, se da cuenta que todo está interrelacionado, que todo es interdependiente, que no hay absolutamente nada suelto, que no existe la casualidad. Tal vez no la captamos, no entendemos, ¿sí? Y cuando estos, es decir, cuando es capaz de ver la causa y el efecto en todos los fenómenos, y cuando estos, o sea, y cuando los fenómenos dejan de tener para ella, la persona, toda falsa percepción sólida de existencia inherente. O sea, realmente cuando se vio la vacuidad, cuando yo logro darme cuenta que todo es causado, que todo tiene causa y efecto, y que todos los fenómenos son, digamos, todo lo creado, no existe tal cual como uno lo ve, o sea, no existe de manera inherente. ¿Sí? Entonces ya diremos, ya logré eso, bueno, ya entraste al sendero. Es un camellín. Felipe, el 11, porfa. Las apariencias de las cosas son siempre interdependencia, y la realidad del vacío no es algo que necesite probarse. Mientras estas dos comprensiones sean consideradas disímiles, uno no ha realizado aún el sentido de la budeidad. Es como una clave, ¿no? Ahí. Sí. No, yo ya soy un Buda. Miremos a ver. Las apariencias de las cosas son siempre interdependencia. ¿Cómo lees eso un poco, Felipe? Porque se relaciona a la verdad, a que existen las cosas y ellas tendrán una verdad última y una no existencia inherente. Entonces, sin embargo, tienen una relación con todas las otras cosas que hacen que las apariencias existan, que una cosa perciba a la otra. En general, la interdependencia.
que todas son existentes gracias a la existencia de, o no, a la relación con las otras. Entonces estaría una cosa que es la interdependencia y estaría la siguiente que sería la vacuidad. Ok, que son dos comprensiones, o sea, dos fenómenos, y se refiere a las comprensiones de esos dos fenómenos, que mientras uno los esté viendo como disímiles, que no son lo mismo, entonces si uno los está viendo como disímiles y no habría entrado, o sea, no estaría comprendiendo, no estaría viviendo la budeidad, parecería entonces que son lo mismo. No hay diferencia. Es que no hablamos, digamos, la vez pasada nos contabas que son interdependientes porque no existe algo si no hay alguien que lo interprete. Ok. Ahí no sería lo mismo que vacuidad. Es uno de los elementos de la vacuidad. Sí, señorita Alejandra, está bien. Nagarjuna decía que hasta el vacío está vacío. Hasta el vacío. Pero ahí no se refiere, cuando dice, mientras estas dos comprensiones sean poseedas disímiles, no se refiere a que es la misma cosa, solo que es la percepción la que la cambia, como las dos caras de una moneda. ¿No se refiere a eso? Sí, Robina lo O pone sea, que así. es lo mismo, pero lo estás viendo. Sí, eso, o sea, pretender que es diferente un lado del otro, no, es la misma moneda, pero la estás viendo de una manera o de otra. ¿No? Pues ahí lo que pasa es que son vacías porque son interdependientes y viceversa. Los dos extremos explican el uno al otro. O sea, vacío no quiere decir que sean vacíos de todo, sino vacío quiere decir vacío de existencia intrínseca. Pero eso es así porque hay una originación dependiente de todas las cosas. Entonces, mejor dicho, son dos cosas que se explican mutuamente. Puede también que ver que primero tenemos que aprender que las cosas son, pero por eso mismo no son, y que luego tenemos que aceptar la vacuidad. Y el tercer paso es saber que las dos existen, pero no son. Es que recuerdo haberlo leído. Porque las cosas están, pero es como las vemos. Cuando aprendemos lo que es la vacuidad. Al hablar de las apariencias de las cosas, seguramente se refiere a la percepción. Nuestra percepción de las cosas. Y primero vemos que las percibimos y aprender a ver que es así. Claro, nosotros las percibimos y creemos que son así. O sea, nosotros estamos convencidos que eso es así, que esas palabras, sí. Pero si hacemos el análisis de la vacuidad sobre esa pantalla, con esos textos, seguramente empezarían a desaparecer como tal. Y lo que hablabas tú la vez pasada, que también creo que Robina lo dijo, era que se podía uno meter, digamos, a la taza y después dentro de la taza las partículas, después de cada partícula, y ahí es donde se dan cuenta uno de la vacuidad, algo así. Es uno de los caminos también, de los tres caminos, digamos, que utilizamos. O sea, el primero era justamente que los fenómenos no existen sin la concurrencia de nuestro pensamiento que los está generando, los está percibiendo. Segundo, que esos fenómenos también tienen partes y que los podemos en última instancia convertir en moléculas, en átomos, en partículas infinitamente pequeñas, y cuando algo que tiene forma se disuelve en sus partículas, la forma desaparece. Entonces ahí uno dice, bueno, ¿y dónde anda? ¿Dónde está el fenómeno tan concreto que teníamos? ¿Sí? Ese sería el segundo, el que está planteando Alejandro. El tercero, ¿se acuerdan? ¿O es que no hemos visto el vacío? Ok, está bien. Bueno, y Amparito el 12, claro, cada vez son más complejos, ¿no? Cuando estas dos realizaciones dejan de alternarse y se ven simultáneamente por el solo hecho de ver la infalibilidad de la interdependencia, vendrán las realizaciones que destruyen el aferramiento a los objetos. En ese momento el análisis de la visión correcta se habrá completado. Pues seguimos con vacuidad. Ok. Catalina, el 13. Adicionalmente, las apariencias hacen desaparecer el extremo de la
existencia. Y la vacuidad desaparece en el extremo de la no existencia. Cuando se comprende que la vacuidad se manifiesta como causa y efecto, ya nunca más se está aprisionado por las visiones extremas. Las visiones extremas son, esto es tal cual uno lo ve, y o sea, se llama como el eternalismo, como ver uno tal cual las cosas como son. Y el otro extremo sería justamente el opuesto, el ver que el nihilismo, como que eso no existe, ¿no? La inexistencia de ese fenómeno, y el camino de Nagarjuna y el camino Mahayana es el camino medio, o sea, está entre esos dos extremos, que fueron una realización del Buda, ¿no? Fíjense que él estuvo en dos extremos también, el extremo de el placer y el gozo absoluto, de que todo lo tenía, y el placer de la renuncia absoluta, de no tener nada, de que estar con hambre, flaco, y encuentra en su experiencia meditativa que para poder realmente meditar necesita una vida equilibrada, un equilibrio. Entonces, es otra forma de mostrar esos dos extremos. Bueno, y Alejandra, el verso 14. Hijo mío, cuando hayas comprendido como yo la esencia de cada uno de los tres aspectos principales del sendero, entonces busca el aislamiento y haciendo esfuerzos supremos rápidamente alcanzarás tu último nivel. Es ahí lo que nos dice lo que hablábamos de los tres aspectos del sendero, que son el no querer sufrir, el liberarse y el liberarse de todo, liberar a todos los seres. ¿Son esos? ¿Otra vez? Cuando ahí habla de los tres aspectos principales del sendero son, primero, no querer sufrir, luego ya liberarse, o sea, la renuncia, y luego ya después querer liberar a todos los seres. Habla de esas tres partes del sendero. Creo que las tres partes del sendero son la renuncia, la bodhicitta y la sabiduría de la vacuidad, que es lo que acaba de enumerar en los versos anteriores. ¿Ok? La esencia de cada uno de los tres aspectos, entonces, busca cuál es el método que le propone al final a su discípulo Nawandrakpa. Cuando ya tengas esa esencia, un retiro, busca un aislamiento y haciendo esfuerzos supremos rápidamente alcanzar tu último anhelo, que será la iluminación. Entonces, bien interesante, ¿no? Ahora miremos acá que el Amazon Kappa, esta enseñanza fue compuesta por el gran maestro Tsongkhapa para uno de sus discípulos llamado Nawandrakpa. Son tres senderos principales los cuales deben llenar por completo la mente del discípulo que desea practicar el Dharma, bien sea que se trate de un practicante de las enseñanzas del Sutra o de las enseñanzas secretas del Tantra. Estos tres requisitos principales, conocidos normalmente como los tres aspectos principales del camino, son la renuncia, el corazón dedicado a la bodhicitta y la visión correcta de la vacuidad. Okay. Entonces, como vemos, de cada uno de esos, la idea sería, lo que nos piden en el curso es que nos aprendamos los versos de memoria. Yo pienso si empezamos de pronto todos los días, como todo el mundo lo tiene ahí en la página, de pronto leerlos o hacer este mismo ejercicio un poquito, ¿sí? Lo que vamos a ver hoy está ahí, en algún sitio, ¿sí? En algún sitio. Bueno, ok, entonces arranquemos. Muchos de los temas que estamos viendo los estamos viendo muy rápidamente, pero recordemos que en el programa de Descubriendo el Budismo, para cada uno de estos temas hay todo un módulo. Entonces, ya tendremos oportunidad de profundizar más. Pero la idea es que sí quedemos un poco como con el conjunto completo, ¿no? ¡Tatán! Sesión 4. Capacidad superior. Esforzarse por alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres. Todos. Todos los seres tienen, de acuerdo al budismo, una característica que los une, que los hace semejantes, que los hace, ¿sí? Se dan cuenta, ¿sí?
pero se dan cuenta de dos elementos muy importantes. Uno, que sufren, y dos, mejor dicho, que no quieren sufrir. O sea, el tema del sufrimiento y la felicidad están ahí implicados. Todo el mundo quiere, todo el mundo sufre y todo el mundo quiere ser feliz. Eso es el gran denominador de todos nosotros, pero también de todos los que están afuera, pero no únicamente de los seres humanos. A los animalitos les pasa igual, y a los seres de los otros reinos, de los 6 reinos del samsara que hemos visto, todos esos están sufriendo y queriendo ser felices. Entonces la capacidad superior es de un alcance, eso es descomunal lo que se está pretendiendo. Y ahí está, como lo propone la Masonkapa. O sea que primero miremos un poquito qué es la intención altruista de alcanzar la iluminación. Luego que entremos a estudiar cómo se puede desarrollar la intención altruista. Hay 2 métodos que son los 7 puntos de causa y efecto y el Tonglen tradicionales. Luego está, digamos, otro elemento que hace que una persona entre formalmente como al camino, ¿no? al esforzarse por este tercer nivel, es tomar los votos de Bodhisattva, que son 18 votos raíz y 46 votos auxiliares. Ya miraremos un poquitico eso. Y finalmente, ese Bodhisattva, bueno, el Bodhisattva es el que tiene las realizaciones de la bodhicitta, de la intención altruista de alcanzar la iluminación. ¿Sí? Ese Bodhisattva decide, por ejemplo, que mientras haya cualquier ser que lo necesita, seguirá viniendo, seguirá renaciendo. Entre las 6 perfecciones ya miraremos cuáles son. Cada una de las 6 perfecciones es un camino completo. El entrenamiento en calma mental y visión profunda, que es lo que hemos hablado como shamatha y vipassana, la unión de los dos ahí mismo también, y el sendero especial del Vajrayana, que es el budismo secreto, el camino del Tantra. ¿Okay? Eso es lo que vamos a estudiar, a mirar así a vuelo de pájaro, pero intentando lo mejor que podamos. Esto es un absoluto tesoro, este librito, que si se lo pueden conseguir, ¿sí? Esto se llama el Bodhisattva Charyavatara, aparece ahí abajo el título, ¿sí? Es la guía. Perdón, que tú dices que se consigan ese libro, un paréntesis, la próxima semana va a arrancar un curso sobre Loyong y después sobre el Bodhisattva, y se preparó un libro donde está ese texto para dárselo a las personas que vengan al curso. Bueno, lo máximo. ¿Y cuándo es el curso? Pero está tentativamente el próximo miércoles. Estamos mirando por lo del mundial, que está como complicado, pero en principio es el miércoles. Pero el de Loyong. El del Loyong, sí, es como uno dividido en y el libro tiene las 2 partes. ¿Loyong es entrenamiento mental? El entrenamiento mental. Ok, entonces, esto es la guía. Fíjense que allá está. Yo creo que ese lo venderán acá, yo sí creo. Sí. No es de edición nuestra, es de Aymara, pero de Amara. No es de la de PPMT, pero yo creo que se consigue acá. Yo lo conseguí en una librería aquí. Sí. Bueno, entonces, miren, se llama La Guía a la Forma de Vida del Bodhisattva. Es una guía que nos muestra cómo se espera que vivan los bodhisattvas. Y este es Loyong, adiestrar la mente, Geshe Langri. Ahí está el camino del bodhisattva de Shantideva, el mismo autor. Entonces, de pronto, este libro La segunda mitad está acá en la mitad. Esto es Loyong, que es entrenamiento mental. Y esto es este otro libro, de manera que de pronto podríamos conseguirlo. Entonces, por ejemplo, ahí el verso 18. O sea, ese tiene 2 libros. Tiene 2 libros, sí. Entonces, en el capítulo 3, verso 18, capítulo 1, capítulo 2, vamos a ver la traducción de estos. 18.
que pueda ser yo una lámpara para los que buscan la luz, un lecho para los que quieren descansar, y que... Una interpretación. Ay, Julián, tenemos problemas, porque ese es el 17, y acá en el de Isidro es el 18. Bueno, ¿qué nos importa? Creo que este pero... está un verso desfasado, creo. Así, todo. Mira, en uno de los capítulos, ¿cuál? Elemental, el capítulo tercero es el de la aceptación de la bodhicitta. Ahí son 34 y aquí aparecen 33. Sí. Falta uno, de pronto el primero, no sé. Míralo, el anterior o el siguiente del naranja. Con alegría me regocijo en la virtud. Me regocijo en la virtud. Bueno, habrá que buscar, o de pronto en la numeración de pronto quedó un 11, una cosa así. Bueno, pero de todas maneras es el 17 acá. Que yo pueda ser un protector para los que no tienen protectores, un guía para los viajeros, un bote, un puente, una embarcación para los que desean cruzar el mar. ¿Sí? Que yo me pueda convertir en un protector de aquellos que no lo tienen, que pueda ser yo el guía de todos los que viajan por el mundo, que pueda ser yo el puente, el bote y el barco para todos aquellos que desean cruzar el mar. Bueno, esto es parte del capítulo tercero, que es la aceptación de la bodhicitta. Esto es todo un camino, ¿sí? Poco a poco lo vamos viendo, pero yo quería leer de aquí lo que el autor, es Isidro Gordi, un español, nos habla sobre okay. El estado de la compasión da paso a la mente del despertar o bodhicitta. Entonces, la palabra aparece ahí, aceptación de la bodhicitta. Es una palabra sánscrita. Bodhi, Buda, bodhi quiere decir iluminado. Citta quiere decir mente. ¿Sí? Pero no traduce exactamente la mente completamente iluminada. Es más bien como el camino para la iluminación total de la mente. ¿Sí? Entonces, la mente del despertar bodhicitta, tema central bodhisattva, charya, avatar. La bodhicitta es la principal motivación del bodhisattva, y según el Amprim, tercer nivel de motivación en la que se clasifican a todos los seres. La bodhicitta es el deseo de llegar al estado de Buda para culminar el intenso anhelo de la compasión, ser una ayuda eficaz para los demás. Por otro lado, esta mente es el antídoto al egoísmo. Con la bodhicitta practicas como la disciplina ética, la concentración y la sabiduría. Sirven para cruzar los senderos necesarios hasta desenraizar no solo los engaños, o sea, con las emociones aflictivas, sino incluso las manchas más sutiles que éstas depositan en la mente para así llegar a la budeidad, el estado de Buda. Okay. Él menciona aquí a su maestro. En muchas ocasiones mi maestro Geshe Tamding Gyatso hace referencia a algo que es vital en el budismo, comillas: practicamos para convertirnos en un Buda y no para permanecer en un estado ordinario perpetuo. Puesto que la meditación es uno de los elementos más importantes para acercarnos a este estado, bueno, será introducida, es parte de la introducción. Bueno, entonces ahí está una foto de Shantideva. Shantideva fue un gran maestro de la India. No, él no era tibetano, fue un maestro de la Universidad de Nalanda en la India. Hubo varias, digamos, como grandes monasterios que se denominaron universidades, donde pues los maestros estudiaban el budismo de una manera extraordinaria y tenían realizaciones maravillosas. Esos maestros fueron al Tíbet. Bueno, Shantideva no fue al Tíbet, pero Atisha sí fue al Tíbet y llevó toda la enseñanza, y en el Tíbet todo lo tradujeron al tibetano. Entonces tenemos la maravilla de, en el Kangyur y en el Tangyur, o sea, en el canon tibetano del budismo, tener todas las enseñanzas del Buda, todas en tibetano. Eso fue una cosa maravillosa que ellos hicieron, ¿sí?
Como quien dice, a ver, colombianos, para que entendamos el Dharma, no tenemos que ponernos a estudiar tibetano o sánscrito, sino tenemos unos traductores, una traductora, que nos traduce del tibetano, ¿sí? Y con el tiempo, cuando pues ya existen muchos libros traducidos, ¿sí? Muchos libros traducidos al castellano, del budismo, del Dharma, con traducciones muy cuidadosas, muy bien hechas, ¿sí? Y bueno, de pronto con el tiempo también, pues nos vamos familiarizando más con las lenguas y se facilita la cosa. Entonces, los tibetanos lo resolvieron fácilmente. O sea, todo lo tradujeron, todo el budismo lo tradujeron al tibetano. Okay, entonces, es una maravilla poder tener este tipo de libros. Bueno. Entonces, digamos, el contenido de este libro, miren, tiene, primero, mira los beneficios de la bodhicitta, luego eliminar lo negativo, luego el capítulo 3, que es aceptación de la bodhicitta, luego la rectitud. Entonces empieza, para los que ya conocen un poco las perfecciones, comienza a trabajar las perfecciones en la ética. Proteger la vigilancia tiene que ver también con la ética. La paciencia es otra de las virtudes a desarrollar. El esfuerzo gozoso, la concentración, la sabiduría y finalmente hace la dedicación. Es decir, como también dentro del Bodhisattva Charyavatara está curiosamente todo el sendero. Es increíble como en una sola frasecita. Entonces en cada capítulo está numerado y puede servir como un objeto de meditación en un día cualquiera, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ya abramos acá. Igual que un viajero deja un lugar para llegar a otro, el que viaja por el sendero de la existencia condicionada va de un nacimiento a otro. Una frasecita pequeñita. Entonces uno puede meterse en esa frase y ver cuál puede ser el significado que tiene, ¿sí? El contexto sería el capítulo, o sea, lo que se está buscando dentro de ese capítulo. Bueno, un buen tema puede ser comenzar por coger un capítulo, son cortitos, 4 o 5 páginas, leérselo todo, tratar de comprender qué es lo que se está buscando. Y el contexto es desarrollar la mente al máximo, purificarla completamente de todos las contaminaciones que tenemos, desarrollar al máximo nuestro amor, nuestra compasión. Y entonces uno llega un momento en que uno dice, no soporto este sufrimiento de los otros, no soporto este dolor. ¿Qué hago? Y dice, pues no puedo hacer nada. Ni siquiera me puedo transformar a mí mismo, ni siquiera me aguanto a mí mismo y te hacen que soy insoportable. ¿Cómo diablos voy a hacer para poder ayudar a los demás seres? Entonces fíjense que estaban hablando de la rueda, de que como una moneda de doble cara, ¿sí? Alcanzar la iluminación para beneficiar a todos los seres sintientes, o beneficiar a todos los seres sintientes y alcanzar la iluminación, ¿sí? Hay varias formas de representar los bodhisattvas. Hay una, pues a mí me gusta, que es un bote, un barco, ¿sí? Se ha fijado que por lo general cuando hacemos las meditaciones cerramos nuestros ojos y sobre todo en un contexto de bodhicitta y digamos como que colocamos la gente a nuestro alrededor, ¿sí? Digamos, mi papá, mi mamá, sí, como las personas más cercanas acá, la gente que nos cae gorda, los enemigos, se les da un sitial de honor adelante y todos los amigos y todas atrás. Pues acá estamos todos, ¿sí? Y allá después uno genera con la mente lo que se llama un campo de mérito, ¿sí? Pero yo me imagino aquí el río o un lago, el samsara. Entonces la idea del bodhicitta, de la bodhicitta, es llevar a todos los seres hasta la otra orilla. Esa es la definición además de las perfecciones, de los paramitas, cuando lleguemos a paramitas, ¿sí? Llevarlos a todos hasta la otra orilla, todos. Entonces si voy a ir hasta la otra orilla y eso es un río o un lago, pues seguramente tendré un bote. Entonces me voy a conseguir un buen bote y voy a remar
y voy a llevar a uno por uno, o de a 10 o de a 100, a todos los seres hasta que alcance la iluminación y me regreso por el resto. Loco. El Dalai Lama hizo esa promesa de Bodhisattva, ¿no? Volver y volver y volver mientras haya un solo ser que lo requiera. La promesa del Bodhisattva es tremenda. ¿Sí? Incluso siendo uno un micro Bodhisattva, o mejor dicho, pre-kinder, ¿sí? Pero la intención, es que lo que quiero es que nos metamos en la intención altruista, ¿sí? Eso surge de la experiencia de mi propio sufrimiento, de mi propio dolor. Si yo no he sentido dolor, ¿cómo diablos voy a poder captar el dolor de los otros? Renuncia, bodhicitta, bajo esto en un orden. Parto de el loto sale de una laguna y en el fondo hay barro. Y el loto está basado en el barro, ¿sí? Y yo me abro en la renuncia, ¿sí? Y me voy abriendo a los demás seres para liberarlos de su sufrimiento, pero estoy enraizado en el sufrimiento. Pero emerjo salgo del barro, de mi propia estupidez, salgo al agua, como que hay más suave, salgo al aire, me abro en una flor, ese amor compasivo, ¿sí? Es como un símbolo, ¿sí? Entonces, siempre tengo presente el sufrimiento, no me olvido de la primera noble verdad, y miro que existe una causa de este sufrimiento, la segunda noble verdad, y que existe un estado sin sufrimiento, la tercera noble verdad, y que hay un camino para alcanzar la iluminación y la liberación, que enseñó el Buda, ¿sí? Entonces, con esa perspectiva, organizo mi vida. Entonces, bueno, si voy a trabajar, voy a darle duro al tema del buen corazón. Entonces, no sé, me consigo un buen libro, primero, un buen método. Vengo el sábado a las 9 de la mañana a la charla del Geshe, que él sí sabe, ¿sí? sobre el Bodhisattva, ¿sí? Sobre el ideal del Bodhisattva. ¡Wow! Tremendo. Él nos va a hablar estas 2 o 3 horas sobre el ideal del Bodhisattva, ¿sí? Entonces, ¿qué es todo esto que estamos viendo? Entonces eso nos da fuerza, porque cuando uno escucha al Geshe, uno, no sé, yo me cargo, siento como ganas de ser mejor, así sea un poquitín, ¿sí? Digamos, los seres cuando están dedicados a algo y son, digamos, como muy puros en el ser, muy espiritual, uno siente eso, ¿no? Te inspira a ser mejor, ¿sí? Con Robina, bueno, a mí me inspiraba las patadas, ¿sí? Esta vez fue más suave, ¿sí? Una bella realmente, pero te inspira a cambiar con 2, 3 cosas que te dice, uno siente, sí, estoy demasiado aletargado, demasiado sí, un ser mundano, un carajo, ¿sí? Ese contacto es bueno, la sangha es muy importante, pues no se contacto con la sangha. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a desarrollarla? Pero antes de esto, a ver si hay algo más acá. La forma de desarrollar los 7 puntos de causa y efecto. Ok. Entonces, miren, esto es, como les digo, lo veremos en un curso. Pero el primer punto de reflexión, antes de los 7 puntos, es la inconmensurable ecuanimidad, que Robina nos explicó acá también. A ver, cuando yo voy a hacer un sembrado, tengo mi lote, lo primero que tengo que hacer es aplanar el terreno, descapotar, con el arado o con el asadón, los turupitos, los quito, voy armando como una era, ¿sí? Que me quede bien bonita, le echo agua, tengo el terreno listo. Y si uno lo mira, digo, ¿cómo te quedó de parejo? Eso que antes tenía montañas y piedras y hendiduras, sí, está muy parejo el terreno. Ecuánime. Entonces, por eso antes de empezar con los 7 puntos,
Robina nos hablaba, lo que nos enseña el Lama Tsongkhapa, de meditar en qué hace, cuál es el soporte lógico que hace que yo diga que fulanito es mi amigo, que fulanito es mi enemigo o que fulanito es mi extraño. Esta meditación es muy, muy importante. Entonces uno es, digamos, uno se cuestiona. Entonces, si yo tengo un amigo, esta persona es mi gran amigo, muy bien, es su gran amigo. Pare. ¿Qué hace que Arturo sea su gran amigo? Entonces uno empieza a pensar, en la meditación uno dice, pues, que me prestó plata. No, sí, seguramente si a uno le prestan plata, pues, sí, pero ya se la cobró. Cuando le cobre la plata y de pronto le diga que son más intereses de los que, entonces ya el amigo, entonces ahí uno dice, ¿qué es lo que hace que Arturo sea mi amigo? Básicamente, que me complace, que me dice sí, que está de acuerdo con lo que yo quiero. Pero fíjense que eso es demasiado, no es un argumento lo suficientemente fuerte como para que uno diga, sí, esa persona es mi amigo. Entonces, cualquier pendejada, ¿sí? Y ya se vuelve mi enemigo. Pero ¿qué hace que esa persona sea tu enemigo? No, pues que empezó a armar chismes de mí. ¿Y es suficiente para que tú lo consideres un enemigo? ¿Qué dice de ti? Y entonces de pronto al analizar todo lo que dice de ti es cierto. Entonces pues no está diciendo chismes, está diciendo la verdad, ¿sí? No, pues que no me gusta que diga, no te gusta que te diga lo malo que tú tienes. Entonces, de acuerdo, entonces un enemigo es el que no le dice a uno las cosas bonitas, o el que no está de acuerdo con lo que uno quiere, o el que no ve el mundo. El enemigo es el que no ve el mundo como uno lo ve. O sea, mañana, ¿cuándo es el partido? Mañana a las 3. Mañana a las 3. ¿Cuáles son los buenos? Los buenos. ¿Cuáles son los amigos? ¿Cuáles son los enemigos? ¿Cuáles son los que queremos que pierdan? ¿Cuáles son los que queremos meterles 3 goles y aplancharlos y hacerlos sentirse pedacitos? ¿Sí? ¿Cuál es el que queremos que otra vez le meta 5 goles? Es más humano, fíjense, es el día a día, en el día a día. Y además, ahí más de uno va a perder el control por la emoción afectiva, ¿sí? O sea, va a reaccionar de tal manera si ganamos o si perdemos o si nos hacen un penalti y no era válido o si el juez de línea se equivocó. Esa pendejada puede generar gente muerta, gente en la cárcel, daños enormes. El señor que mordió al otro porque no se muerde. ¿Sí? Sí, esto es bonito porque es que esto que estamos viviendo, esta pasión tan hijo madre que estamos viviendo todos, que todos tenemos puesta la camiseta amarilla, hasta el Geshe, creo que ve los partidos. Al Geshe le gusta el fútbol, ¿sí? Entonces uno dice, wow, inconmensurable ecuanimidad. Entonces, si nos meten un gol, esperemos que no, pero si nos meten un gol, traten de ser ecuánimes. ¿Sí? Son seres sintientes, sufren, ¿sí? No son unos hijos de tantas, no son tan malos, tienen hijos, tienen esposa, ¿sí? Sienten hambre, quieren ser felices. Si meten un gol, ¿cuántos millones les pagan? Pues resolvieron el problema del económico por el resto de la vida. ¿Sí? Ahí en ese escenario, cojamos ese escenario mañana. Claro, ese es un escenario supremamente difícil, pero de pronto en el trabajo, la persona que no nos cae mal, analicen por qué les cae mal. Les aseguro que con una pendejada que haga esa persona, usted ya lo tilda, lo vuelve su amigo. Oye, yo no te conocía, Felipe, realmente te agradezco muchísimo ese favor que me hiciste. Yo pensaba que tú eras mala persona, entonces ahora ya es de los míos. Pero antes del curso anterior, yo no sabía que tú existías. Y de pronto si yo te veía por el camino, no me importabas un carajo. Y yo no te importaba a ti para nada. ¿Sí? Y no sé, de pronto si en el Transmilenio te robaban algo, pues yo decía, ay, pobre señor.
Pero si usted come en el Transmilenio y te van a robar algo, creo que reaccionaría de otra manera, porque tú eres de mi equipo, ¿sí? Eres de los buenos, ya no eres de los indiferentes. Entonces, ese análisis es muy importante que lo hagamos para aplanar el terreno y poder de verdad tener un buen terreno sobre el cual hacer los 7 puntos de causa y efecto o el Tonglen. Hagámoslo, es muy importante, ¿sí? Que el terreno esté lo suficientemente ecuanimidad, ¿sí? Y la fórmula ahí es: todos sufren, todos quieren ser felices, ¿sí? Cuestiónate a ti mismo, porque esa persona es tu gran amigo. Piensa, ¿tu gran amigo del colegio existe todavía? ¿Sí? La persona que más amas en este momento, la que más amas, cuando te era indiferente, ¿te importaba algo? ¿Te separaste? Bueno, esa maravilla de persona que tú dabas la vida por ella, ¿sí? ¿Seguirías dando la vida por ella? ¿O ahora hay por ahí otro? Sí. Otra persona, una nueva persona. Muchas de las parejas terminan muy mal, pero muy mal. O sea, esa persona que era tan linda, tan querida, tan yo te amo, de todo para ti, ¿sí? Y ahora se volvió pero mala. O sea, no es una enemiga de verdad, enemiga, un enemigo de verdad, enemigo. O sea, uno quiere acabarlo, matarla. Bueno, entonces, ecuanimidad, y con eso ya podemos meternos en los 7 puntos. Primero, que son infinitamente difíciles además. Y que yo pienso, no sé si, bueno, de todas maneras, el contexto de... ¿Qué tiempo tenemos? Perdón. 8:15. Ok, gracias. El contexto, de todas maneras, pensemos que el Buda enseña en la India, en la parte de arriba, en lo que hoy es Nepal. Por ahí fue donde él vivió y caminó así esos 80 años de vida pública. Bueno, vida pública fueron desde los 30, ¿no? Por ahí más o menos. Entonces, este tema, reconocer que todos los seres han sido nuestras madres es muy difícil. De hecho, en el Lamrim presentado para Occidente, los lamas también nos han recomendado algunos cambios. Por ejemplo, la primera meditación del Lamrim no es la que hacemos nosotros. La primera meditación es el maestro espiritual. Pero si empezamos con el maestro espiritual, de pronto se nos va a la mitad la gente. ¿Por qué? Porque pues para nosotros acá un maestro espiritual eso es muy raro, eso requiere un trabajo, ¿sí? No, de una... Pero en el Tíbet, que un maestro, pues claro, por supuesto que sí, es lo más importante, es lo primero. O en la India, en esos contextos budistas, porque el budismo casi desapareció de la India. ¿Sí? Entonces, reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. Entonces, fíjense que esto implica análisis, implica meditación analítica, ¿sí? A ver, hemos vivido incontables números de vidas. Y en todas esas vidas hemos necesitado una madre. Desde ese punto de vista, es posible que todos ustedes hayan sido mi mamá en alguna de mis infinitas vidas. ¿Sí? Entonces, supongamos que yo tuviera la facultad de acordarme. De pronto, uy, Pati, si tú fuiste mi mamá. Entonces yo diría, no, pues voy a tratar especial, de una manera especial a Pati, porque pues fue mi mamá. O sea, todo lo que me debió haber dado Pati cuando yo nací, sí, esperarme 9 meses en su vientre, eso es complicadísimo. Eso los hombres no nos damos cuenta de eso. Eso es muy bonito, pero eso duele, eso es difícil, el parto es complicado. Y después de ahí en adelante el bebé recién nacido sin la mamá se muere. Hay que cambiarlo, hay que darle leche, o sea, entonces, uy, no, Pati, increíble todo lo que hiciste por mí. ¿Sí? Ahora, piensen en su mamá. Primero uno piensa en su mamá, en la mamá actual, en la que tuvo. Pero pasa también, y preguntan a veces los estudiantes, ¿y qué pasa si la mamá de uno no fue tan buena? Eso pasa. Uno puede haber tenido una mamá que fue muy mala. Uno puede no haber tenido mamá. ¿Sí? Por ejemplo, si uno es adoptado
ese es un pensamiento que casi siempre los niños adoptados siempre tienen en su mente: ¿por qué mi mamá me abandonó? ¿O por qué mi mamá no se quedó conmigo? Entonces hay como un pensamiento ahí extraño. Entonces supongamos que yo fui adoptado y que tengo ese sentimiento interno como de un primer abandono. Es lo que pasa a nivel psicológico, como un abandono. Entonces, y me piden a mí en la meditación del Lamprim que reconozca que todos los seres han sido nuestras madres, o sea, que le dignifique al máximo el tema de la madre. Para mí sería difícil, ¿sí? Porque fíjense que el segundo punto es reconocer su bondad con nosotros. Ahora, tal vez primero este análisis lo vamos a hacer con nuestra propia mamá y nadie más como mamá, ¿sí? Entonces Felipe, piensas en tu mamá, que tuviste una mamá, ¿sí? Entonces reconozco, sí, esta señora es mi mamá, sí está viva, o fue mi mamá, listo. Reconozco su bondad, entonces empiezo yo, es un análisis, ¿sí? ¿Qué hizo mi mamá por mí? ¿Qué hizo tu mamá por ti, Felipe? ¿Sí? Seguramente desde que era chiquito uno puede mirar y encontrar multitud de cosas maravillosas que hizo la mamá de uno por uno, y de pronto todavía la sigue haciendo. ¿Sí? Okay. Entonces, cuando hay un fuerte reconocimiento de esa es mi mamá, 2, todo lo que hizo esa mujer por mí, surge espontáneamente un deseo de devolverle su bondad. ¿Cómo le puedo yo pagar a mi mamá todo lo que hizo por mí? Supongamos que mi mamá ahorita, viejita, esté ciega, esté muy enferma, tenga Alzheimer, económicamente esté muy mal. Uno dice, no, pues mi mamá no la voy a abandonar, ¿sí? ¿Qué voy a hacer por ella? ¿Cómo la voy a ayudar? Mami, estás enferma, ya mismo voy por ti, te llevo donde el médico. Uno cambia su trabajo, lo que sea, por su mamá, ¿verdad? Entonces, uno quiere, después de haber reconocido su bondad, quiere devolverle su bondad. Entonces eso va a empezar a generar unos estados del corazón o de la mente, que son el amor bondadoso, la gran compasión, la gran responsabilidad y finalmente la intención altruista. ¿Sí? La intención altruista es la bodhicitta. O sea, el deseo de que esos seres, en ese momento de la mamá, ¿sí?, no sufra por ningún motivo y sea feliz. ¿Okay? Entonces, ese amor y esa gran compasión no son el amor, bueno, estamos en el contexto de la mamá, ¿sí? Entonces yo le quiero devolver toda la bondad y surge en mí un pensamiento de amor, o sea, que mi mamá, deseo que mi mamá sea feliz, quiero que ella sea feliz, pero además voy a hacer algo para que mi mamá sea feliz. Entonces, no sé, supongamos que en el Día de la Madre la complazco con algo y le doy una gran sorpresa que ella no sabía, y la veo sonreír y recibo con esos brazos así, ¿no?, y mi amor, y la veo llorar por lo que hice por ella, ¿sí? Yo quiero que ella sea feliz. El amor bondadoso, la gran compasión. Entonces la compasión, así como el amor es querer que la otra persona sea feliz, la compasión es querer que la otra persona no sufra. ¿Sí? Y entonces viene ya me estoy implicando yo, la gran responsabilidad, ¿sí? Mi mamá depende de mí. ¿Cómo hago yo para que mi mamá no sufra? ¿Cómo hago yo para que mi mamá sea feliz? De pronto evalúo lo que yo he hecho con mi mamá y la he tenido abandonada. Entonces quiero compensar. O tengo dificultades de relación con mi mamá. Entonces voy a confrontarlas. ¿Sí? Es un proceso muy lógico de 7 pasos hasta que ya se da la bodhicitta. Ahora, al poner esta meditación la haremos el sábado o el domingo, ¿sí? Ahora solo estamos estudiando los elementos. Entonces, pensemos entonces es que yo lo que quiero es generar la intención altruista, es decir, el deseo de alcanzar la iluminación para beneficiar
a todos los seres. Entonces, un buen paso puede ser, a ver, ¿yo qué tengo de eso? Yo realmente deseo que todos los seres sean felices. Piensen, ¿ustedes desean que todos los seres sean felices? ¿Les importa un carajo? ¿El man que venía manejando el Transmilenio a alguien le importa? ¿A alguno de ustedes le importa? Bien, fíjense que el solo hecho de registrarlo como que existe es increíble. El hecho de que se registró como que existe, es decir, hay un señor que venía manejando cuidadosamente ese Transmilenio para que no nos matáramos y nos protegía. ¿Sí? Y el tipo aceleraba en el sitio y frenaba en el sitio y abría la puerta en su sitio y lo que tenía que hacer lo hacía bien y seguía unas normas y nadie le habla al señor del Transmilenio porque lo distrae. Eso es una norma en Colombia o en Bogotá, pues. Entonces, estábamos diciendo, Amparito, que si a alguien le importaba el señor que manejaba el Transmilenio del que venía. Alejandra contestó, hasta hace un segundo no me importaba. Una super respuesta, ¿sí? Entonces veíamos cómo las cosas existen cuando las nominamos. Es decir, el poder del lenguaje es impresionante. Es que el lenguaje es lo que realmente nos diferencia a los seres humanos por ejemplo, de los animales. ¿Sí? O sea, la capacidad de hacer una representación mental de algo. Pero nosotros no podemos hacer representaciones mentales sin el lenguaje, es imposible. Entonces, el chofer, uno no confunde un chofer con un carnicero, no, un chofer va chofereando, ¿y qué? El Transmilenio. Y yo vine en Transmilenio, sí, yo vine en Transmilenio. Y viene bien, pues sí, viene un poquito ajustado, pero el man manejó muy bien. ¿Sí? Nadie gritaba, no hubo muertos, estuvo bien. ¿Y me importaba el señor? No. Todos los que estaban ahí adentro de ese Transmilenio me importaban. O sea, si uno se pone a mirar uno por uno mire la cara un poquitito, mirar un poquitín la cara, uno ya encuentra el sufrimiento, uno encuentra el dolor, sí. Yo me acuerdo en Sasana trabajábamos cuando veíamos la bodichita en la 22 con ¿cómo se llama? Personas que viven de la calle, en la calle, habitantes de la calle. Y el trabajo que hacíamos ahí en psicología era ir y no hablar nada. Íbamos a un sitio donde toda la gente que llegaba entraba trabada, oliendo a demonios porque eran habitantes de la calle, y allá les ayudaban, los convencían de que se bañaran, les daban comida y se prohibía meter ahí, nadie podía meter droga allá adentro. Entonces todo el mundo ya llegaba listico, preparado así. Entonces uno entraba y entonces usted simplemente va con la intención, bueno, claro que ahí lo que hacemos era Tonglen. Imagínense, Tonglen con esos dolores. Sí. Era fantástico, porque ustedes lo único que deben hacer es mirar, registrar, sentir, darse cuenta y nada más. Si notan algo en su cuerpo, lo tienen presente. Si sienten asco, piensen dónde está el asco. Si sienten tristeza, dónde está la tristeza. Si sienten alegría. Fue un Tonglen muy práctico, muy bonito, ¿sí? Y realmente lo que hacíamos era mirar las caras. Y nada más. Ellos saludaban y uno saludaba. ¿Cómo estaba? ¿Cómo le va? No más. Pero no teníamos que hacer nada. No íbamos a arreglarles nada. No íbamos a darles nada. Íbamos a aprender de ellos e intercambiar con ellos el Tonglen, el dolor de ellos. Lo intercambiábamos con nuestra alegría y nuestra felicidad. ¿Sí? Lo respirábamos todo su densidad y tratábamos de exhalarles y darles nuestra bodichita, nuestro amor, nuestra compasión. Entonces me acordé de eso por lo del chofer. En el momento en que entra uno como en contacto, por ejemplo, con los ojos de una persona, los ojos son increíbles porque los ojos nos revelan muchas cosas. Las arruguitas, la tensión, la señora que va ahí en el Transmilenio y uno dice, ¿sí? ¿Qué pasa? ¿Sí? Los rostros, ¿no? Personas de todas las edades, todos esos seres. La intención altruista los incluye a todos.
Entonces yo digo, bueno, ¿dónde va mi intención altruista? Yo deseo que quienes no sufran. Yo deseo que quienes sean felices. Entonces es chévere porque empezamos a... Fíjense que en el fondo, el amor, una forma de definirlo es correr los límites de uno. Si dentro de mi onda de amor están ustedes incluidos, ¿sí? Si entra otra persona, voy a correr mi límite para permitirle que esa persona también yo la ame, o sea, que yo también quiera que esa persona sea feliz. Cuando salga a la calle, entonces, el señor que está cuidando los carros, entonces lo puedo incluir. Y así, o sea, uno puede meditar todo el día, de hecho lo decía ahí, la Amazon Capa. Todo el día puedo estar haciendo la meditación de la bodichita en el bus, en el trabajo, donde estén, en la universidad, dictando clases, ustedes son profesores, ¿sí? Con los chinos ahí, los alumnos. Entonces, volvamos. Reconocer que todos los seres han sido nuestras madres. A partir de, bien, en el contexto del renacimiento, he renacido un número infinito de veces y siempre he necesitado una mamá. Luego es altamente probable que todas las personas con quien yo me encuentre puedan haber sido mis madres. Pero ¿qué hice antes? Antes hice un ejercicio de ser ecuánime. ¿Sí? Vamos a tratar, es un ser humano, básicamente es un ser humano que quiere ser feliz y que está sufriendo, y que además fue mi mamá, y que como fue mi mamá, ¿qué hizo por mí? Reconocer su bondad. El punto número 2, todo lo que hizo una madre por mí. ¿Cómo hago para hacer eso? En la meditación analítica lo que vamos a hacer es, recuerdo lo que mi mamá hizo por mí. O, si ustedes tienen hijos, lo que hace una mamá por un hijo, que es impresionante, impresionante. O si no tienen hijos, lo que ustedes creen que podrían llegar a ser como mamás si tuvieran un hijo. Y nosotros, los hombres, igual podemos pensar también en el amor que le podemos dar nosotros a un hijo, porque digamos la parte en todos los seres hay una parte masculina y una parte femenina, ¿sí? O sea, si las mujeres fueran absolutamente femeninas y los hombres fuésemos absolutamente masculinos, simplemente nos contramatábamos y ya. ¿Sí? O sea, una mujer se engancha de pronto con la dulzura de un hombre. ¿Sí? Pero esa dulzura, pues, digamos, está más dentro de lo femenino que dentro de lo masculino. ¿Sí? Pero de pronto, para un hombre puede resultar encantador la decisión de una mujer en el trabajo, que podría ser de pronto algo como más acción, como algo más, al menos en Occidente, más propio del hombre que de la mujer. Entonces, todos tenemos esos elementos. Entonces, podemos nosotros mismos también ver nuestra capacidad maternal, llamémoslo así. Entonces, luego de ese reconocimiento viene el deseo de devolverle la bondad. ¿Qué puedo hacer yo por este ser? Entonces surge el amor bondadoso, la gran compasión, la gran responsabilidad. Que es entonces, ahí podemos hablar de que la bodichita, acá en algún lugar habla de las dos bodichitas. La bodichita, que es la intención, y la bodichita, que es la implicación. No sé si sea la traducción más apropiada. Engaged, bodichita. Es como comprometida, ¿sí? De pronto más que involucrada. Implicada. Okay, como implicada, como comprometida. O sea, yo asumo la gran responsabilidad. Es que imagínense, que yo responda por mi mamá es una responsabilidad, pero por la felicidad y el sufrimiento de todos los seres es de las grandes, la súper gran responsabilidad. Entonces, si hay bodhisattvas, que seguramente hay en el planeta en este momento, cualquiera de nosotros para ese ser es la misma, es absolutamente ecuánime, y uno lo nota con los maestros espirituales. Es increíble. La Amazopa puede perder un avión internacional porque le acaba de llegar una persona a contarle algo, y Roger o le atendan que tenga, pero maestro, pues el avión, y él ya sabe que eso pierde todos los aviones,
porque está implicado ahí en el sufrimiento de alguien, ¿sí? Yo lo vi, pues no en avión, pero sí en un carro, me acuerdo. Llegó estábamos en Land of Medicine Buddha en California, y ya nos íbamos, y todos nos íbamos detrás del lama. Y llegó un señor como un poquitín corrido, también como un poco, sí, con una cola de caballo, y como tocadito, como, sí, fue lo que sentí, como, ¿no? Digamos, lo normal hubiera sido, pues, que, pues, si hay un personaje importante y llega alguien así como medio rarito a hablarle algo, pues como que sale rapidito el tema, o como lo normal, ¿no? No. Empezó a hablar con el hombre. Y la gente miraba al reloj y hablaba con él, y los dos se entraron a hablar, y seguramente el lama, no sé, se enfocó en algo muy importante que seguramente tenía ese ser, que tenía el mismo valor que cualquier otro ser, porque el lama tiene una inconmensurable ecuanimidad, y podía ver en ese ser de pronto un tipo de confusión que él podía, con su gran corazón y su gran amor y su gran bodhicitta, ayudarle a retomar, a salir adelante, ¿sí? Y al rato ya, o sea, se despidieron. Algo le dijo a Roger con respecto a ese muchacho, o sea, algo debió hacer el centro después para favorecer este chico, y arrancó el lama, y pues todo el mundo detrás. Un ejemplo bonito de... Ok. En eso, recuerdo también en una ocasión, Robina acá estaba dando una conferencia en el planetario, y había una niña que acababa de llegar al centro, y ella quería irse a vivir en una cueva. Era un poco como, pues uno lo veía como una obsesión, una chica joven, muy artista, y quería irse a vivir en una cueva. Entonces estaba investigando el budismo, cómo conseguirse una cueva para ir a vivir en la cueva. Pues eso es raro, ¿no? O sea, todo tan formal, la conferencia de Robina, inimaginable. Entonces, Robina anunció que íbamos a hacer un retiro de 3 días. Retiro cueva, pues esa vaina suena parecidísimo, ¿sí? Pero esta era una china que no tenía ni 5, 0 centavos. Entonces, cuando ella oyó eso, se paró y pegó un grito, porque era súper espontánea. ¿Cómo así? ¿Un retiro? Pero Robina, y hablaba inglés perfecto, además no, yo quiero irme a vivir en una cueva, entonces ¿no crees que me sentaría muy bien el retiro? Y Robina le dijo, of course, por supuesto que sí. Y preguntó, ¿y el retiro vale? Claro, vale no sé cuánta plata. Ah, pero es que yo no tengo. Entonces yo era el director del centro en ese entonces. Mauricio, no, puedes ir, no, puedes ir, no vale nada, para ti no vale nada. Y no, para ella fue, o sea, ella terminó en el Japón, está casada con un lama dentro de la tradición, una que pueden casarse, Nyingma, creo, en Alemania. Y no, o sea, realmente ella, yo creo que tenía un tema de vidas anteriores muy fuertes, de verdad, de ser una meditadora así, al estilo Milarepa, pues. Pero pues estaba volando, volaba. Entonces allí, yo decía, en esos momentos puede romperse todo lo formal, lo esquemático, ¿sí? Y hay una persona, tiene una necesidad, entonces, inconmensurable. Acaba de llegar mi mamá, está loca, ¿qué hago con mi mamá? ¿Sí? O sea, alguna vez decíamos en alguna charla que si una persona te pega una trompada, pues tú reaccionas, ¿sí? Pero si tu mamá te pega un palazo en la cabeza, pues claro, tú reaccionas, pero con cariño, ¿sí? Le quitas el palo a tu mamá, es mami, ven, ay, no, mami, no me pegues más, ven, mamá, tranquilízate, cuéntame qué te pasó, y le das una agüita aromática y llamas al psiquiatra.
para atender a tu mamá porque te da un palazo una mula, ¿sí? Pero lo hiciste con todo el amor, con toda la compasión. Bueno, el goleador de mañana del otro equipo fue nuestra madre también, por si acaso metió un gol. Fue el árbitro, por si acaso. El árbitro, por si acaso, pita en contra nuestra. ¿Sí? Bueno, entonces, como poner en práctica todo este tipo de cosas, ¿ok? Bueno, y finalmente, finalmente no. Bueno, menos mal que tenemos el sábado. ¿Cuánto tiempo nos queda? 20 minutos. Ok. Entonces, bueno, el Tonglen, vamos a ver si tenemos oportunidad. El Tonglen significa intercambiar, dar, recibir. Entonces, es una meditación que uno hace con la respiración, y uno inhala, digamos, el sufrimiento de la otra persona. ¿Sí? Hay varias formas de hacerla. Una forma de hacerla es como que tú inhalas como si fuera una nube negra, una cosa negra como carbón, como todo lo malo del otro. Lo centras acá en tu corazón, ¿sí? Y con esa, digamos, mala energía, explotas todo lo malo tuyo. Es súper poderosa. Era una meditación, ¿cómo se llama? Esotérica. No se le daba sino a altos discípulos. ¿Sí? ¿Sí? Explotas todo lo malo que tú tienes acá y le devuelves con tu exhalación tu amor, tu compasión, todo. O sea, te metes toda la porquería inhalando con toda esa energía negativa, con todo eso malo, explotas lo malo que tienes tú, lo quemas, lo acabas, y a cambio le das tu cariño, tu amor, tu comprensión, pero con la misma perspectiva de la muchachita. O sea, es mi madre, está confundida, y ese era el ejercicio que hacíamos allá. Pero no entiendo qué quiere decir eso. O sea, uno que tiene que pensar, qué es lo que tiene que tener en la cabeza para hacer todo eso que dice. Bueno, primero tiene que estar un poco loco para hacerlo, porque es exactamente lo opuesto a lo que a uno le han dicho, ¿sí? O sea, por ejemplo, en el esoterismo occidental a uno le dicen, si tú te encuentras con alguien así como que te puede influenciar mal, entonces lo primero que te haces es cruzar los brazos para protegerte y defenderte, ¿sí? Inhalas, te alejas de esa persona, como de esas malas vibraciones, ¿sí? O sea, uno diría que lo que uno hace es más bien como inhalar todo lo bueno y exhalar todo lo malo. Eso es lo normal. Inhalo lo bueno. Y también lo hacemos al comienzo. Inhalamos todo lo bueno, sacamos todo lo malo y nos purificamos. Inhalas lo bueno, exhalas lo malo y nos purificamos. ¿Sí? Pero es que después, el tema es la huechita. Entonces, bueno, piensa en alguna persona que tú quieres mucho, no sé, tu esposa, alguien que quieres mucho, la tienes enfrente, está sufriendo, está mal, inhalas, no le dices nada, eso no es una meditación para compartirle al otro. Tú simplemente inhalas, como y corriente inhalas, y como que coges todas las dificultades que la otra está teniendo, con eso haces como una explosión aquí, tus vainas malas, las cosas negativas tuyas, como que las destruyes y sale un humito blanco y se lo entregas a ella con tu compasión, con tu buena intención, con tu buen deseo. Lo puedes hacer, por ejemplo, para dormirte, puedes dormirte haciendo Tonglen. Entonces tu sueño también es muy pacífico y estás involucrando a otros seres. Y al comienzo, siempre recuerden, al comienzo comenzamos con gente muy querida, gente que nos quiere, ¿sí? Que nos quiere, primero con amigos, entonces vamos, ¿no? Con de pronto gente que un poquito extraña, ¿no? El portero del edificio, pero uno lo ve todos los días y es simpático, entonces entra a ser parte de los amigos fáciles, así, y uno lo va ampliando y ampliando el círculo, ¿sí? Yo no pienso que el Tonglen sea para todo el mundo, pero yo pienso que podemos, de pronto podríamos también preguntarle al Lama el sábado sobre el Tonglen, y bueno, si tenemos tiempo haremos uno sencillito, bueno, ok. Entonces, votos del Bodhisattva.
decíamos que eran 18 votos raíces y 53. Ya no me acuerdo ya de los secundarios. Sí. Los votos son una decisión mía, ¿sí? De actuar de cierta manera. ¿Se acuerdan cuando vimos las 10 acciones negativas y las 10 acciones positivas? ¿Sí? Entonces, de actuar de tal manera que, como soy del Bodhisattva, esos votos son para, digamos, ayudarme a sacar de mí lo mejor de mí mismo. Esos votos me ayudan a sacar de mí mismo lo mejor de mí mismo. Y me ayudan sobre todo a estar consciente de esto que he prometido. Entonces, si yo he prometido, por ejemplo, miremos uno de esos, por ejemplo, alabarse a uno y menospreciar a los demás. Supongamos que yo hice los votos del Bodhisattva y de pronto me descubro a mí mismo ensalzándome y echándome pues flores y diciéndome las maravillas y mis logros y mis realizaciones, pues estaría de cierta manera como rompiendo mi voto, ¿sí? Además, si yo ando a toda hora hablando de mí, que jartera a los demás, pues eso no ayuda mucho a la generación de bodhicitta. Van a decir que man tan harto y tan desesperante. Menospreciar a los demás, ¿sí? O sea, hacer que los otros se sientan chiquititos, burlarse de ellos, hablar malas cosas de ellos, hacerlos ver ridículos, incapaces, pues eso acaba a una persona. Entonces, si yo echo el voto de a todos los seres, voy a hacer algo para que todos los seres sean felices y dejen de sufrir, ese voto en mi cabeza me ayuda a ver, se me está yendo la mano, hablando de mí, estoy hablando mal de Francisco, parémosle un poquito, ¿sí? Las acciones, por ejemplo, malas de la palabra, uno podría estar mucho más atento con ese voto, ¿sí? Un voto ahí coloqué algunos nomás, por ejemplo, el voto de dar riqueza o dharma, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una persona te pide que le enseñes algo, supongamos, bueno, ahí se refiere específicamente al dharma. Ay, enséñame a meditar. Bueno, si quieres te enseño a meditar. Cuando alguien le pide a uno que le enseñe algo del dharma, pues, y no le enseña, por lo que sea, porque no estoy ocupadísimo por cartera o porque no, ese no me va a entender, ¿sí? ¿Me explicas la vacuidad? Sí. Pero no, explícame la vacuidad. Entonces, yo les digo que no, eso puede, ¿sí? Pero igual, también eso hay que hacerlo con inteligencia, porque una persona cualquiera me puede decir, ay, qué interesante lo del budismo, cuéntame. Y digamos, la intención es simplemente como averiguar no sé, de si es mejor un Samsung o otra marca. Entonces uno le puede dar la respuesta que necesita, pero de pronto las preguntas son auténticas, sinceras. Entonces, si un estudiante de Bodhisattva, que sería el que hizo el voto Bodhisattva, se niega a enseñarle a una persona el Dharma del Buda, pues realmente estaría haciendo muy mal y estaría rompiendo sus votos. Si una persona, ese de dar riqueza no es que tiene uno que girarle al centro Yamantaka la casa y el carro, no es eso. Es si hay una persona que no tiene a nadie más que a ti, no tiene a nadie más que a ti para resolver algo que le produce un inmenso dolor, ¿sí? Y tú no le ayudas. En el caso concreto, por ejemplo, no le ayudas está que se muere de hambre y no hay nadie que le dé comida y te pide y tú no le das, estás rompiendo tus votos. ¿Sí? Hay casos extremos donde
alguien ha hecho, no importa, ve a una persona, no hay nadie que le ayude, está en situaciones. Yo recuerdo una guerrillera que una vez llegó al centro y venían detrás a matarla, y pues, pues ¿qué haces? Sigue y cierras la puerta. Pero entonces, bueno, ahora tienes en el centro una guerrillera que vienen otros a matarla. Entonces, bueno, hablemos un poco. Entonces te cuenta de, pues, ¿qué te puede hablar una guerrillera? De, pues, todos los que se ha bajado y de... ¿sí? Entonces, ¿qué necesitaba? Entonces, yo puedo cerrar la puerta de las narices y que la maten, ¿no? Pero era esa vida de esa persona estaba en peligro. Entonces, si yo he hecho mis votos de bodhisattva y no la protejo, estoy rompiendo mi voto, porque es que ese ser hace parte de mi voto, todos los seres, ¿sí? Este tercero, por ejemplo, una persona pelea conmigo, lo que sea, me pide perdón, yo no lo perdono. Eso pasa mucho. ¿Sí? Estaría rompiendo mi voto de bodhisattva. ¿Por qué? Porque es que por la mañana digo, ¿sí? Me refugio en el Buda, en el Dharma y en la Sangha. Puedo yo alcanzarla a través de la generosidad y de las más perfecciones. Puedo yo alcanzar la budeidad para beneficiar a todos los seres. Ahí tienes uno enfrente que te está pidiendo perdón de corazón por la embarrada que hizo y tú no le perdonas. ¿Te acuerdas lo que dijiste esta mañana, Mauricio? Ah, sí, acabas de romper tu voto. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo son como le ayudan a uno a mantenerlo, ¿sí? No es, los votos son para fregarte la vida y que no, realmente pueden ser unas ayudas muy buenas. Bueno, coloqué algunos. Abandonar las enseñanzas Mahayana, porque uno pudiera decir, bueno, no, yo dedicarme únicamente a encontrar la liberación yo, entonces voy a dedicarme a hacer este tipo de meditaciones, y los demás, pues, no, en la próxima vida que hagan algo. Yo, pues, eso sería estar rompiendo tus votos. Abandonar la bodhicitta, por ejemplo, bueno, en fin, hay varias, hay muchas. Entonces, si algún día ustedes optan por tomar los votos del bodhisattva con un lama autorizado como nuestro Geshe, entonces se pueden tomar los votos de bodhisattva. ¿Sí? Hay un proceso, obviamente. Sí, que ya lo hicieron acá, ya lo dio. Hace no mucho lo hicieron. Hace 2 meses. 2 meses. Hay gente con votos acá de bodhisattva. Ahora que estuvimos rellenando las estatuas y estufas, nos dio los votos antes de bodhisattva. O sea, que ustedes tienen los votos. Es una ceremonia. En octubre también, cuando yo En refugio. octubre tal vez. Ok. Digamos, se requiere que uno haya tomado refugio primero. Refugio y sí. después dio los votos del bodhisattva. Entonces, si pueden hacerlo algún día, pero estudien bien de qué se trata, lo miran, después de haberle echado un buen trabajito a este libro tan bonito. Y es un apoyo enorme, es un gran apoyo. Los votos son, claro, uno de pronto lo rompe, pero entonces, pues, tratas de ser mejor cada día, ¿no? Todos la embarramos, pero el esfuerzo. Y ahí está, la conducta del bodhisattva. Entonces, primero tenemos 6 perfecciones. Como les decía, las perfecciones se llaman los paramitas. En sánscrito, paramita significa lo que está en la otra orilla, lo que alcanzó la otra orilla, param, más allá, alcanzó la otra orilla. Los hindúes utilizan mucho el símbolo del río, lo que está acá y lo que está de la otra orilla. Sí, o sea, si este es el samsara, allá estaría como el nirvana o la iluminación. Entonces, llegar a la otra orilla, entonces, es perfeccionar ¿qué? Perfeccionar la generosidad, la forma como yo doy. No solo es dar objetos, sino es darme, yo, mi tiempo, mi esfuerzo, dar dharma, dar apoyo. La moralidad, no dañar a nadie, no dañarme a mí mismo. En las 10, o sea, trabajar las 10 buenas acciones. La paciencia, esto requiere paciencia, y una ayuda muy grande de la paciencia es el entusiasmo. La paciencia no se aprende de los amigos,
La paciencia no se aprende de los que nos dicen sí a todo. La paciencia no se aprende cuando uno está recién enamorado. La paciencia se aprende cuando la pareja decide empezar a construir el amor. Ahí sí se enrique, porque sale la sombra de la otra persona. La paciencia se requiere cuando los niños empiezan a crecer. O bueno, chiquitos también, cuando uno ya no vuelve a dormir, porque nació un bebé. La paciencia se necesita cuando el mundo nos dice no, no cuando el mundo nos dice sí. Y es una virtud súper importante, súper importante. El entusiasmo gozoso, sentarme con gozo, empezar a sentir placer, placer de hacer las cosas bien, placer de trabajar el Dharma, placer de meditar, eso pasa. La concentración, ¿sí? La mente centrada, la práctica del Vipassana, la práctica del Shamatha y la sabiduría, perfeccionar la sabiduría, o sea, realmente llegar a tener una comprensión profunda, no únicamente teórica, del significado de cómo se existen las cosas, ¿sí? Entonces, ese Bodhisattva se entrena en la pura esencia de la concentración, calma mental, en la pura esencia de la sabiduría, la visión profunda, las junta las dos en Samadhi. Y bueno, hay otro camino, que es el Vajrayana, pero que implica todos los anteriores, todos los anteriores, que es el budismo secreto, ¿sí? Entonces, ya para terminar, solo una diferencia entre, digamos, en el sutra, o sea, todo lo que hemos hablado es lo que se llama el sutra, o sea, las enseñanzas de como que daban los discursos del Buda, sutra, discursos del Buda. El tantra es la parte oculta de la enseñanza del Buda. Entonces, yo quiero llegar a ser un Buda, sutra. Yo quiero alcanzar la iluminación para beneficiar a todos, sutra. Yo quisiera, ¿sí? Fíjense que en el sutra hay un objetivo puesto en el futuro. Quiero mejorar, voy a sentarme a meditar, voy a practicar esto, voy a leer, voy a estudiar. El Vajrayana es otro método, pero necesita todo el fundamento anterior. Pero ahí ya no hay tiempo. No es yo voy a ser un Buda, sino desde ya voy a portarme como un Buda. Y los Budas viven su experiencia mental es una tierra pura. Entonces de ahora en adelante mi experiencia es una tierra pura. No solo de mi piel para adentro, sino de mi piel para afuera. Entonces los practicantes tántricos, después de sus prácticas, se llaman sadhanas, de sus prácticas tántricas, digamos, se vuelven la deidad. Una deidad es un estado búdico, corporizado en un ser, en un hombre o una mujer. Esa deidad, uno se vuelve la deidad y empieza a actuar como esa deidad. Entonces, si uno es Manjushri, la sabiduría, entonces empieza a actuar como la sabiduría. Si uno es Chenrezig, empieza a actuar con la compasión y ya no tiene 2 brazos, sino tiene 4 o 1000. Y esos brazos sí se vuelven para ayudar a todos los seres. Entonces, el método del Vajrayana es un método muy rápido. Con el Vajrayana se puede alcanzar la iluminación en una sola vida. Pero requiere todo un fundamento anterior, un muy buen maestro, una muy grande dedicación, ¿sí? Y pues nuestros maestros son maestros también del Tantra. Ellos o sea, los 4 linajes del budismo tibetano trabajan el sutra y trabajan el Tantra totalmente. O sea, un geshe nos puede enseñar, nuestro geshe nos puede enseñar sutra y nos puede enseñar Tantra. ¿Sí? El Tantra, uno no puede practicar Tantra sin un permiso, sin haber hecho una iniciación, ¿sí? Y para hacer esa iniciación es muy importante prepararse, estar listo, que sea el momento apropiado y no llenarse uno de iniciaciones y de compromisos y después no poder cumplir ninguno, porque los votos del Bodhisattva, digamos, sí son fundamentales, pero los votos tántricos son más complejos y más en cantidad. Entonces, bueno, eso fue todo por hoy. ¿Qué hora soy? Yo son las 9. Okay. Entonces,
Alejandra, ¿ibas a preguntar algo? Que tengo algunas dudas. Cuando tú dices que para ser Buda, digamos, se necesita que todos los seres se liberen, o sea que no hay Budas. ¿Sí es No, yo no dije que para ser Buda se requiere que todos los seres se liberen. No. ayudar a que todos se Lo liberen? que- La intención, Sí, la intención sí. pero como uno siempre tiene que volver a renacer para ayudarle al resto, y renacer para ayudarle al resto. Pues eso es tu elección, si quieres, ¿no? Si no, no. Ah, es elección. El Bodhisattva puede hacer esa elección. Porque igual todavía hay gente que, o sea, todavía no todos nos hemos liberado, o sea que hay Imagínate que cosas tus hermanitos se quedaron, y tu papá y tu mamá y tu novio. ¿Tú no te devuelves? Sí, Y como ya el corazón ha llegado a esos niveles tan desproporcionados de amor y de compasión por todos los seres, de pronto para un ser de esos es imposible no volver. Porque es que siente el dolor y o sea, su vida, el sentido de su vida es la felicidad de los otros. y cuando vuelve, como reencarna, se reencarna algo, no sé, como en un lama o algo así. Sí, Porque ya que tiene hambre, que hace pipí, que hace popó, que todo le pasa lo de todo, chilla, necesita plata para vivir, pero su mente está, su corazón, ahora si es un Buda, porque podría ser un Buda, pues además está eso otro ser, ¿no? Otro ser. Pero al nacer, lo que pasa es que nosotros nacemos no por una decisión, sino nosotros nacemos por nuestro karma. Pero digamos, esos Budas tendrían todavía algún karma de... Teóricamente, si son Budas, no. No. Pero si son bodhisattvas, sí. Sí pueden serlo, claro. El problema es que uno nunca sabe quién tiene enfrente. ¿Sí? Entonces, bueno, por lo menos, queridos padres y madres y hermanos, pues... Ok, entonces, dediquemos nuestros méritos y todo lo que hemos visto, aprendido, que pueda beneficiar a la mayor cantidad de seres, que logremos nosotros, ¿no? O sea, pongámoslo como tarea esta semana, de aquí al viernes, en nuestras meditaciones de mañana, por ejemplo, lograr nuestra mente más ecuánime, ¿sí? Preparar ese terreno para la bodhicitta, preparar ese terreno para las meditaciones de bodhicitta, ver a ver qué es lo que hace, cuál es la gran diferencia entre un amigo, enemigo y extraño. Cuando todos sufren, cuando todos quieren ser felices, cuando todos han sido nuestras madres, o nuestros padres, o nuestros hermanos, todos en las mismas. Y por todos ellos dediquemos nuestro mérito de hoy, para que todos puedan liberarse de su sufrimiento, para que las personas enfermas se restablezcan, para las personas que están presas se liberen, para las personas que están muriendo tengan una buena muerte, para las personas que están tristes puedan encontrar alegría, para que podamos algún día convertirnos nosotros en ese barquito, en ese bodhisattva, en esa luz, en ese bote, en esa lámpara, en ese sol, en esa luna, que ayuda a los demás seres, que los alumbra, que los ilumina. Ok, muy bien. Y entonces nos vemos. Entonces, el retiro va a ser a las 9, enseñanza de Geshe-la. Totalmente relacionada con eso, que es el ideal del Bodhisattva. De 9 a 11. A las 11 tenemos una sesión del curso y todo el mundo se va a almorzar. A las 2 volvemos, de 2 a 5. Eso es el sábado. El domingo, de 9 a 12, salida a almorzar, de 2 a 5. Ya a las 5:30 la fiesta para celebrar el cumpleaños de su santidad el Dalai Lama. A las 5:30. Todos bienvenidos. Y bueno, chévere. Ok, nos vemos entonces. Que descansen. Gracias.